Buenos Muy días. buen día, ¿cómo estás tú? Muy bien, listos para empezar la semana. Está interesante Chile. No, eso no quiere decir bien, por eso son dos palabras distintas, bien e interesante, pero con hartos temas que creo que nos hacen ir de la coyuntura a los trasfondos para discutir. Y bueno, saludamos al primero de nuestros panelistas, a don Pablo Rodríguez, investigador del Instituto Libertad. Bienvenido, Pablo, como siempre, muchas gracias por estar acá. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, y se va a sumar en poquitos segundos la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, con quien vamos a completar este panel de conversación, pero por de pronto iniciemos los temas, Monse. Sí, pues bueno, Ahí viene Flavia, mira. viene Sí, llegando Flavia, pero por mientras, sí. mientras se instala aquí en el estudio, partir con Pablo comentando lo que ha sido estos últimos días en el Congreso, que ha estado bien intenso y esta semana se avisora igual. La semana pasada originalmente era semana distrital, se suspendió, ¿no? Parcialmente, y esta semana se retoma ya con todo en la tramitación legislativa. Está el proyecto de reglas de uso de la fuerza, quiero partir con ese, que ya pasa su segundo trámite. Tú lo comentabas más temprano, Pato, que tiene hartos aspectos que son debatibles, por lo menos, ¿no? Está el tema de la justicia militar, que se descartó su admisibilidad la semana pasada. Hay algunos senadores que han planteado que lo van a reponer, pese a que, por ejemplo, el vicepresidente del Senado y vicepresidente de Demócratas también ha dicho que él no es partidario de la justicia militar en caso de civiles, ya cerrándole la puerta y a contrapelo de su propio partido, ¿no? ¿Cómo ven el debate de este proyecto en particular, que es tan importante, es tan necesario, ¿no? Que haya una regulación del uso de la fuerza para policías y para fuerzas armadas, con toda la complejidad que tiene? Quiero partir con lo de la justicia militar, Pablo, y también el rol que ha tenido Chile Vamos en esto, ¿no? No el Partido Republicano, porque uno podría haber esperado esto del Partido Republicano, pero la posición que ha tomado Chile Vamos y parte de la oposición, demócratas, amarillos, ha sido llamativa, ¿no? Sí, yo lo encuentro lógico desde el punto de vista de qué es lo que pasa cuando los debates se van postergando y postergando y cuando los proyectos de ley no salen del Congreso. De alguna forma las contingencias, las coyunturas y lo que pasó en la última semana le dan un pulso distinto. Y ese impulso distinto también tiene que ver con contenidos que a veces van más allá de lo que estábamos discutiendo hace 2 semanas atrás. Y eso lo encuentro no bien ni nada de una forma positiva, sino que más bien esperable cuando los proyectos no salen del Congreso. Las reglas del uso de las fuerzas se llevan discutiendo mucho tiempo. Es más, desde el estallido han habido muchas interpretaciones respecto a lo que significan, cuáles son sus ámbitos de aplicación. Y hay una serie de proyectos de ley vinculados a la materia de seguridad que no salen del Congreso. Hay muchos que sí se han salido y es parte de la agenda de seguridad, pero proyectos relevantes que son parte de los ejes de la agenda no están saliendo. Y por tanto, cuando hay coyuntura, yo encuentro normal, insisto, no bien, pero normal, que las cosas se vayan un punto más allá de lo que uno hubiera esperado hace 2 semanas atrás. Entonces, en ese contexto, yo creo que hay un intento justamente de Chile Vamos de ir un poco más allá de lo que se había planteado hasta hace un par de semanas. Yo lo veo como un punto político, insisto, no lo califico ni bien ni mal, pero es lo que uno entiende de lo que pasa cuando los proyectos llevan ahí estancados en el Congreso. Entonces, hay un ámbito de que los diputados sienten que el gobierno no está haciendo lo suficiente para sacar la agenda, los temas relevantes, no proyectos más chicos. Y en ese contexto creo que la justicia militar se instaló. Yo creo que no es un buen debate. Creo que hay un tema ahí respecto a su implicancia, consecuencia. Creo que no es una buena iniciativa en términos concretos. Pero insisto, cuando los proyectos no salen del Congreso, se van generando ese tipo de ambientes, de espacios en los cuales hoy día uno pide uno, después uno pide dos, tres, y así sucesivamente cuando las agendas no son lo suficientemente eficaces para enfrentar los problemas. Entonces, creo que hay un tema justamente de los tiempos en los cuales el Congreso tramita los Congresos, en los cuales el Congreso y el gobierno en particular lleva la agenda, y por tanto creo que hay un tema que tiene que ver con eso. La definición más normativa respecto a la justicia militar, yo creo que ya esto no creo que vaya a pasar. O sea, no, desde el punto de vista de los votos en el Congreso no creo que ocurra. En el Senado podría eventualmente ocurrir algo distinto, pero con demócratas en contra no hay mucha posibilidad. En el Senado, porque en la Cámara estuvieron ahí Claro, pero bien. la instancia que tiene el gobierno para rechazarlo todavía están. O sea, en la Cámara, si volviera este tema eventualmente, lo más probable es que también se rechazara de nuevo. Entonces, no.
y más por el tema de la admisibilidad, sino que no tiene los votos para ser aprobado. Sí. Pero dicho eso, lo importante que deja el debate de fondo tiene que ver con la especialización que debiera haber en los tribunales de justicia para enfrentar temas de policía y militares. Yo creo que ese tema de fondo lo recoge de alguna forma en la discusión. Es lo que uno saca como lección positiva. De que hoy día en los tribunales regulares a los que todos nos sometemos, probablemente hay poca especialización para enfrentarse a casos que involucren a posibles violaciones de derechos humanos. Y eso creo que es una realidad que lo deja más o menos, se constata frente a lo que uno vive. Uno podrá decir que no es justicia militar, perfecto, pero sí debiera enfocarse una mirada distinta respecto a cómo los tribunales de justicia tienen jueces especializados o instancias distintas del punto de vista no del procedimiento, sino que más bien del conocimiento de los jueces, justamente para enfrentar ese tipo de cosas. Entonces creo que la especialización es un tema que, de todo lo que se ha debatido y ha salido, creo que es algo que debería rescatarse, de cómo justamente los tribunales de justicia, con las personas indicadas para ello, tienen un conocimiento distinto para ver este tipo de temas. Creo que eso es lo que queda, es la parte que uno pudiera sacar como lección, incluso para que desde el punto de vista de esa especialización pudiera haber un proyecto de ley distinto en los próximos días, próximos meses, para afrontar eso y que no sea la justicia militar quien lo aborde. Sí. Bueno, Monse plantea el tema de la justicia militar. Flavia Torrealba, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Y son tantas cosas que decir, porque precisamente a propósito de lo que decía Pablo, este era un tema que estaba andando a ritmo de carreta y luego del asesinato de los 3 carabineros adquiere un vértigo tremendo, ¿no? Recordemos, por ejemplo, o le contamos a quienes no lo sepan, que tanto el proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza, Flavia, Pablo, como el del Ministerio de Seguridad Pública, se votaron el viernes súper tarde por la noche, ¿no? Y nosotros mismos la semana pasada, no es que nos quejáramos, pero al menos advertíamos que incluso para los medios de comunicación era difícil, con tal cantidad de aristas y tal cantidad de proyectos de ley simultáneos, poder procurar explicar los trasfondos de los debates como lo estamos intentando ahora, ¿no? Pero en el contexto de la justicia militar, simplemente decir que hay un discurso previo al de la justicia militar y que es el que la justicia no sería justa con los uniformados, ¿no? Y por eso, de alguna manera, el tema de la amnistía con el tema de la justicia militar están en el fondo entrelazados, ¿no? Como argumentos. Ahí quería preguntarte cuál es tu análisis respecto a ese asunto. Y solo para terminar, aparece ahora la encuesta académica, independientemente del nivel de credibilidad que le demos, pero el 80 y tantos % de los encuestados dicen que la justicia no es justa con los uniformados, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, es difícil en general hablar del sistema de justicia. Yo en algún par de alegatos aquí he hecho algunas observaciones, especialmente a los servicios adicionales o asesores del sistema judicial como la Fiscalía, etcétera. Pero no entiendo, y la verdad, discúlpenme, no voy a hablar como presidente de partido y que me disculpen mis militantes, porque voy a hablar como una ciudadana aterrorizada por lo que está viendo en lo que uno es capaz de percibir en las discusiones del Congreso Nacional. Las discusiones del Congreso Nacional son aberrantes. Las generaciones que supuestamente iban a llevar a las derechas a la modernidad y a la democracia y a una relación racional y justa con la democracia están siendo no mejores, incluso peores, porque además hay conciencia de lo que están haciendo. Entonces eso a mí, como ciudadana común y corriente, independiente de que mañana pueda dejar de ser presidente de partido, me asusta. Y me asusta porque creo que la derecha ha bajado un escalón en la honestidad política. Y aquí, Pablo, perdona, tú eres de un centro de estudio, digamos, que asiste a la derecha. No puedo entender en qué momento la derecha baja este escalón ético, valórico, donde la discusión a propósito de un hecho desgraciado, naturalmente, irrepudiable como el del asesinato de los carabineros en el sur, se transforma en una oportunidad para lesionar los intereses del país completo. La derecha está lesionando los intereses del país completo, está siendo oportunista y está llevando a la
conversación una cuestión que es absolutamente irracional, como la vuelta a la justicia militar, donde todos se acordarán del fiscal Torres, que termina preso, digamos. Cometieron aberraciones y atropellos contra los derechos humanos deleznables. Entonces, independiente de que a la base hay una... el problema no es si el trato es justo con los uniformados, el problema es si los uniformados tienen las herramientas para hacer su pega. Y yo creo que además esta citación, esta suspensión de la semana distrital fue un error. Creo que la mesa de la Cámara de Diputados, por estar ahí armonizada con el dolor que había en el país completo por estos asesinatos, suspende esta semana y llama apresuradamente a legislar en unas condiciones donde ver las discusiones, me imagino que te pasó, Pablo, como buen estudioso, ver la discusión de lo que eran estas leyes tan complejas, como dices, Patricio, era aberrante. Yo no puedo entender que representantes de la ciudadanía vayan en contra de los intereses de la ciudadanía y estén disponibles a poner en riesgo la seguridad y los derechos humanos de las personas. Aquí fue un retroceso significativo en... Mire, déjeme explicarle, perdone el estado de ánimo el lunes en la mañana y debería venir un poco más relajada, pero un solo ejemplo. Cuando las policías tienen que hacer uso de sus armas y del derecho que tiene, porque nosotros se lo hemos entregado, de ocupar la fuerza contra alguien que está transgrediendo las normas sociales, el principio que está atrás, naturalmente, es que esta persona tiene que ser capturada, reducida y se tiene que entregar a la justicia, y el sistema judicial es el que tiene que procesar la transgresión a la norma que está evidentemente siendo violada. Y eso, a propósito de los temas de seguridad, creo que no se está entendiendo. Yo escuchaba con pavor cómo cuando hablaban de cuidar, no sé, de los disparos que tenían que ser de la cintura para abajo, tratar de resguardar la vida, y diputados en una actitud de barra brava solo aplaudían o hacían gestos o ruidos positivos, digamos, cuando había corre, balazo, bala para los delincuentes. Eso es violar el espíritu de un Estado de Derecho. Eso no puede ser, ¿me entiendes? Es decir, yo las discusiones que vi la semana pasada a propósito del tema de las reglas del uso de la fuerza son discusiones y argumentaciones aberrantes. Y sabe que la instalación o la reinstalación de los tribunales militares ganó en el Congreso. Tuvo un voto más. Lo que pasa es que hubo una abstención que se sumó a los rechazos y por eso en el empate prima el criterio de la mesa. Pero si hubiera habido otra mesa o hubiera conseguido los 78 votos, estaríamos en un retroceso de las normas que no solo son un bochorno internacional, sino que son una falta de respeto para la ciudadanía. Yo, discúlpenme la intensidad, pero creo que lo que ha pasado esta semana no tiene perdón de Dios. Yo creo que la derecha tiene que ser interpelada y tiene que salir a dar explicaciones de por qué está haciendo estas cosas con la democracia chilena. Sí, Pablo, yendo al tema de las reglas de uso de la fuerza, más allá de la justicia militar, que tú ya lo comentabas, hay varios elementos que son controversiales, ¿no? Está, por ejemplo, el hecho que se haya descartado el principio de proporcionalidad, que el Ejecutivo anunció que lo iba a reponer en la tramitación ahora en el Senado. Está lo que mencionaba Flavia de que los disparos, por ejemplo, de armamento que no sea letal, sean la parte baja del cuerpo y no en la parte superior, cosa que también fue descartada. Entre otros elementos, son varios, lo mencionaba, por ejemplo, el tema de la tortura, ¿no? Que desde Chile Vamos a argumentar que eso ya está contenido en el Código Penal, por lo tanto no era necesario incorporarlo en las RUF. Y te lo pregunto porque quizás este proyecto es muy emblemático por eso, ¿no? Porque tiene muchos elementos que son ahí bien criticados.
porque podríamos ir a otros proyectos de seguridad donde también hay una discusión bien ardua, pero particularmente en el caso de se ha cuestionado mucho, y uno lo leía, por ejemplo, en columnas ayer, ¿no? En los debates políticos, el rol de Chile Vamos, de la oposición. Yo escuchaba, por ejemplo, ayer a Alejandra Kraus que decía cuánta falta le hace el presidente Piñera a Chile Vamos, ¿no? Como esta cuota también de sensatez, de cordura, entre comillas, ¿no? Ese es el espíritu de lo que planteaba, recordando además que el fin de la justicia militar comenzó gracias a reformas del presidente Piñera del año 2010. ¿Cómo lo analizas en ese escenario más macro del rol de la oposición y de este tironeo constante con republicanos, ¿no? Que parece que muchas veces ponen ellos la música? A ver, la agenda de seguridad es el gran tema por lo cual nos vamos a estar moviendo los próximos meses. Y este es un año electoral y por lo tanto las posiciones de los partidos muchas veces hay que entenderlas en ese contexto. Hoy día hay que pensar en que la gente quiere más seguridad. Los medios y los instrumentos para ello son discutibles y en eso estamos, pero yo encuentro esperable que la oposición se ponga más dura en estos términos. Creo que republicanos, de hecho Chile Vamos lideró muchas de estas iniciativas justamente porque Chile Vamos siente que se requiere hoy día un discurso mucho más duro, mucho más esto de correr balas. Lamentablemente está instalado y no es porque lo que está pasando hace 2 o 3 semanas, sino que tiene que ver porque hay una sensación de inseguridad que lleva bastante tiempo incubándose, desarrollándose, y que los parlamentarios de oposición recurren muchas veces al tono más directo, más violento, incluso desde el punto de vista de decir las cosas, pero entendiéndolo en el contexto de que hay una sensación de que el tema de seguridad es un caballito de batalla, por decirlo de alguna manera, en lo cual se pueden diferenciar del gobierno. Entonces estas constantes disputas con el gobierno van a seguir dándose justamente porque por el tono, por el tipo de las medidas, Chile Vamos siente que ahí está hoy día el interés ciudadano. Y lamentablemente además, si tú revisas las encuestas, como veía Patricio y otras que han salido también, hay una, no justicia militar, pero sí en otros temas, hay mucha amplitud, mucha disposición favorable, muchas iniciativas que significan más dureza desde el punto de vista del tratamiento de los delitos y la inseguridad en general. Entonces se genera un círculo poco virtuoso en el sentido que la gente está esperando cosas más duras. Los parlamentarios, obviamente, que cuando hay oposición es mucho más fácil justamente tener este discurso más directo frente a estos temas, y se va generando una especie de círculo en el que es difícil salir, en el sentido de que se van a combinar cosas buenas y cosas malas en las discusiones legislativas. Yo comparto el tono de Flavia de que el jueves, viernes, el miércoles, la semana pasada, había cosas que poco se entendían de esto. O sea, más allá de discutir algunos elementos conceptuales, la discusión fue poco legislativa en el sentido de que hubiera una mejora de proyectos de ley o no, sino que hubo una discusión muy política. Pero, insisto, y por eso uno lo puede juzgar o no, pero obedece al contexto en el cual estamos viviendo. O sea... pero alguien tiene que poner la cuota de racionalidad, pues eso uno espera que sea la política. Es que las oposiciones no siempre son razonables. O sea, las oposiciones, incluyendo las oposiciones al gobierno de Sebastián Piñera, del presidente Sebastián Piñera, a las oposiciones anteriores, muchas veces tiene un discurso que va más allá de lo que uno pudiera estimar como razonable. Sí, pero ahí... Y eso, sí. insisto, uno podría no justificarlo, ese no es el punto, por lo menos para mí, sino que tiene que ver con que están todas las condiciones para que este tipo de discursos se vayan... Sí, tiene una lógica en el fondo. Porque la gente además lo está pidiendo, no con los instrumentos, insisto, específicos que a lo mejor signifiquen violación de los derechos humanos, no, por ningún motivo. Pero sí la gente está esperando cosas distintas. Y cuando el gobierno, el Congreso no se ponen de acuerdo, esto solo hace más que incubarse un problema distinto en el cual las herramientas que se van disponiendo son diferentes. Pero insisto que el clima es ese. Entonces uno podrá condenarlo a lo mejor, pero el tema tiene que ver con que hay una sensación de que no se está haciendo nada frente a la inseguridad. Más allá de la agenda de seguridad que salió y que el gobierno celebra como victoriosa, siguen ocurriendo asesinatos o hechos violentos que son distintos a los que estamos acostumbrados como país. Y eso no se sale de eso. Sí, ahí a ver, tratando de llevarlo al plano más político, o sea, bueno, todo esto que estamos hablando es profundamente político. Me retracto de lo que acabo de decir. Porque Flavia hizo una argumentación muy categórica respecto al trámite legislativo, ¿no? Pero llevándolo al plano político más general, en la línea de lo que preguntaba Montserrat y lo que decías tú, Pablo.
Lo primero, una breve mención a esto de que es lo que la gente está pidiendo. Puede ser que sí, porque de hecho las encuestas parecen ratificarlo. Yo simplemente hago la mención de cómo fue que llegamos a esto, ¿no? Porque hay parlamentarios que quizás corresponden a un estado de ánimo, pero ese estado de ánimo fue fraguado previamente. Entonces yo simplemente me pregunto en voz alta que si cuando ocurren estos hechos de alta conmoción pública, ciertas coberturas informativas no apelaran tanto a la emocionalidad de la situación y menos a la racionalidad. Si es que hubiera una escena pública que incluya al periodismo, pero también a los medios, que reaccionara más rápidamente frente a argumentos que van más allá de la línea de los derechos humanos. Este es un argumento también de carácter más político. Si el gobierno o el oficialismo en general hubiera sido más firme en el momento en el que se discutió la ley Naim Retamal, donde se dejó llevar, en resumen, que es más o menos lo que pasó el sábado pasado luego del asesinato de estos 3 carabineros. Si estuviéramos donde estamos hoy día, ¿no? Eso es lo primero. Pero lo segundo, existe la percepción de que de esta manera a la derecha le puede ir mejor, ¿no? Y aprovecho de hacer la pregunta en un año electoral. Pero está también la pregunta, a propósito de la muerte del expresidente Piñera y de lo que tú decías, que decía Alejandra Kraus, si con este tono se van a poder ganar las municipales o la presidencial, porque hay quienes piensan que en realidad lo que la derecha tiene que hacer es tratar de construir un discurso que aglutine mayorías, y no necesariamente que sea tan duro, ¿no? Y en esa línea también se preguntaba a Cristóbal Rovira, que lo entrevistábamos acá, si por tener este discurso tan duro la derecha, finalmente quien va a capitalizar esto no podría terminar siendo la extrema derecha y no la derecha más tradicional, por decirlo de alguna manera. Bueno, son varias variables las que concurren ahí, Flavia, y quería preguntarte cómo lo ves. Me hiciste una pregunta que me voy a morar. Entonces vamos a la pausa. Son las 9. Vamos a la pausa y a la vuelta te explayas. ¿Ya? Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes. Te esperamos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Radio Universidad de Chile presenta al artista nacional Sol del Río, quien vuelve a los escenarios para lanzar su canción El Poder Dentro de Mí en Sala Máster. Este martes 7 de mayo a las 19:30 horas, esta destacada compositora y vocalista de La Guacha regresa con una propuesta novedosa y osada para compartir con su público lo experimental y lo profundo de su ser y de su voz. En un show único de lanzamiento rito, Sol del Río nos deleitará con sus letras y poesía en su consagración a la música y su regreso a este icónico escenario. Sol del Río en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia, martes 7 de mayo. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en salamaster.cl. No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social. Conducido por Luis Mesina. Viernes 16 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, o visita radio.uchile.cl para participar en una discusión enriquecedora los viernes a las 16 horas. Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia.
Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el Bello Sino. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un Bello Sino. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Sino, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Bueno, eso salió al aire, voces más razonables, eso es lo que alcanzó a salir al aire, que es lo que tratamos de tener acá en este panel, donde estamos en este día lunes con Montserrat Rolano, con Pablo Rodríguez y con Flavia Torrealba, que ha llegado con muchas ganas de argumentar. Sí. Así es que, Flavia, te doy la palabra para que voy a repetir lo que dije en el bloque anterior. Está planteado el tema. Bueno, tú planteaste varios temas que son todos y deberían ser materia de preocupación de todo el sistema político. Uno, el tema de los soportes a través de los cuales le llegan los mensajes y las discusiones a la gente y desde la cual puede hacer reflexión y tomar una posición y elegir finalmente a sus representantes. Y efectivamente aquí tenemos un tema que es reiteradamente citado en estas conversaciones, la responsabilidad de los medios de comunicación en no solo la colocación de agenda, sino en cómo se hace la discusión política y quiénes son los personajes que finalmente aparecen como los representantes de la voz del pueblo, si son los más o menos razonables. La política si falla la política, falla la vida de la gente también. Los impactos que tiene son incalculables. Por lo tanto, los medios de comunicación que además usan frecuencias públicas, que tienen responsabilidades también públicas, deberían hacerse cargo también de... por ejemplo, yo veía ayer la discusión que tenía el periodista de Canal 13, digamos, con Carter, y era sorprendente la impavidez con la que el entrevistado contestaba cuestiones abiertamente falsas. Y uno se pregunta, bueno, ¿está cumpliendo el rol este medio de comunicación que le corresponde? Porque está usando una frecuencia que no está usando otra para hacer comunicación política y para mostrar candidatos y candidatas, y uno se pregunta, ¿dónde están los reguladores de los medios de comunicación? Yo no quiero aparecer una censora de la opinión, pero creo que tiene que estar mediatizada la comunicación política, no editorializada, sino mediatizada por la diversidad y el pluralismo. Cuando hay diversidad y pluralismo en las discusiones y en la representación de las voces que están haciendo estas conversaciones públicas, por cierto que uno le da sentido también a los espacios que tiene que tener cada uno y la gente tiene más herramientas de juicio. Pero si tú estás encerrado en las voces más extremas de la discusión. Yo, de hecho, no creo que a la derecha le esté yendo bien con este discurso, extremando la crítica al gobierno y extremando lo que ellos creen que es el anhelo de la gente y de los sectores populares. Los sectores populares son desconocidos para la derecha. No quieren que le corran bala al que se mueve, porque son víctimas también. Nosotros estamos frente a un problema de crimen, de mutación del crimen, porque el crimen chileno, digamos, con el que tenemos ahora, no es lo mismo. Evidentemente eso está muy estudiado también, y las herramientas naturalmente tenemos que actualizarlas. Todos tenemos un juicio de las instituciones, pero hay que mejorar las instituciones, no subirse al carro del populismo, y que además es una actitud oportunista de algunos en particular, que tampoco está dando resultado ni va a dar resultado electoral, y eso es lo más triste. Lo más triste es que los políticos, algunos políticos, porque yo no acepto que sean los políticos,
algunos políticos están usando esta necesidad del pueblo de mayor seguridad para hacer una caja, conseguir un beneficio electoral que creen que va a ser mejor por la vía de el extremar el discurso. Pero les tengo una mala noticia a la derecha. Eso no está pasando. La derecha no está capitalizando estos discursos extremos, porque la gente no es tonta. La gente hace juicios también, y cuando votaron por Boric en lugar de Kast, mucha gente votó a favor de Boric porque en el fondo sentían que corrían por su vida. Votaron contra Kast. Exactamente. ¿Por qué? Porque representaba retroceso en conquistas democráticas que de una u otra forma uno vive. El problema de la derecha es que no conoce los sectores populares y adquieren fuerza y se atrincheran en las zonas más acomodadas del país, suman poder político, pero no dan cuenta de las necesidades reales de la gente. Y ahí, perdón, me parece que hay que hacer un llamado, insisto, a la racionalidad en la derecha, la gente que tenía que hacer el cambio de generación y dejar atrás el sistema dictatorial que vivimos 18 años, donde se cometieron abusos a los derechos humanos también aberrantes, digamos. Esta generación nueva que tiene que estar interpelada y a la que yo interpelo, yo no permito, o sea, no acepto, y disculpen, a Chalper, a Macaya, a la nueva generación que estén en una posición de radicalización de su discurso y de populismo que es irresponsable y no da estatura a la discusión política. Sí, hay que recordar que los discursos de radicalización y populismo no son patrimonio de un sector político. Lo vimos también en la gestión del presidente Piñera, a propósito del tema de los retiros, ¿no? Y hay varios otros ejemplos. Ahora, sobre el tema de los medios de comunicación, yo personalmente soy fiel defensora de la libertad de expresión. No estoy muy de acuerdo con las regulaciones, pero sí creo que hay que tener ojo entre el límite respecto de una legítima opinión política y la mentira. Ayer, por ejemplo, en el programa Tolerancia Cero, un panelista planteó una situación que no es verídica, ¿no? Que si es que hubiera existido, si es que los carabineros hubieran disparado, ¿no? Los carabineros que fallecieron hubieran disparado, probablemente se habrían ido presos, ¿no? Cosa que no es efectiva. Yo creo que ahí hay que hacer una separación respecto de afirmaciones que son falsas y de las legítimas opiniones políticas que existen en el país. Ahora, Pablo, quiero ir al tema de lo que dice Flavia, de que la derecha no estaría capitalizando con toda esta estrategia de endurecerse más, ¿no? Y quiero ir también al caso del presidente Boric. Ayer la encuesta Academ da un resultado que no es tan sorpresivo. Yo creo que se percibía un poco en el ánimo ambiente, y lo veníamos hablando también la semana pasada, de una suerte de desafección de su base de apoyo, ¿no? Donde el presidente ha ido teniendo gestos, los últimos, por ejemplo, en el funeral del presidente Piñera, ¿no? Donde habló del tema de que nos excedimos en las querellas. Ahí fue muy criticado por parte de su coalición, particularmente el Partido Comunista. Y cuando se lanza esta frase sobre el perro matapaco sin mediar ninguna pregunta, además, genera una serie de comentarios muy críticos, que uno los percibe mucho a nivel de redes sociales, ¿no? Y que, bueno, se traducen además en esta baja en su aprobación. ¿Cómo analizas eso, no? Porque si había algo con lo que podía contar el presidente Boric, era ese 30% más o menos inamovible, pero ahora la verdad es que dándole señales a la oposición no gana nada, sino que pierde, ¿no? ¿Cómo lo analizas? Y bueno, lo que dice Flavia, la oposición tampoco está capitalizando. La última encuesta Criteria da cuenta de un 12% de aprobación de la oposición, que es menos de la mitad que la del gobierno. Sí, a ver. Primero que todo, era llamativo que justamente era una base de apoyo tan sostenida al gobierno. Eso no era normal en nuestra historia reciente política. Por lo general, cuando había bajones de aprobación, bajaban todos los grupos. Pero no, en este caso, por más de 2 años, la base que llevó al presidente Boric a la moneda se mantuvo muy firme. Y eso, insisto, es muy distinto a lo que pasó con Piñera, que en su primer momento llegó al 6, 8%, en la encuesta porque 6. su gente lo abandonó desde el punto de vista de la aprobación.
Vamos a ver si esto es contingencia o no, pero sí, más allá de lo que diga la encuesta, lo llamativo tiene que ver con los giros del presidente. O sea, hay otros que con otros adjetivos para definirlo, pero creo que hay un tema de cómo el presidente, en un contexto que de gobernar es muy difícil, obviamente, y es distinto a ser candidato o a ser parlamentario, tiene giros argumentales muy drásticos en algunas materias. Entonces, uno puede sostener que las condiciones cambian, que los hechos de alguna forma que van marcando el día a día de la agenda de los presidentes van situándose en cosas distintas y eso es esperable, pero cuando un presidente empieza a perder credibilidad en su propia base, creo que es un punto muy relevante de destacar, porque eso tiene implicancias electorales para el futuro. O sea, obviamente aquí no hay reelección, y lo conecto con la otra pregunta que tú me haces, pero cuando Flavia, perdón, señala de que la oposición no está capitalizando lo mal que le está yendo al gobierno, sí, puede ser cierto hoy día, pero en un contexto de voto obligatorio y pensando en lo que viene a elecciones presidenciales, todo lo que signifique no votar por el gobierno puede ser beneficioso para la derecha. O sea, así como hubo en 2021 un voto... Para las derechas. Sí, para... ¿Para cuál derecha? El 2021, así como hubo un voto muy fuerte anti-Kast, por todo lo que significaba cierta pérdida de derechos en temas de mujer, aborto, etcétera. El escenario que uno puede ver para 2025 es similar, que todo lo que signifique no ser partidario del gobierno o ser parte del gobierno signifique una mejor posición para enfrentar la elección. Y en ese contexto, obviamente, hay una disputa importante entre chilenos y republicanos, eso no se puede negar. Pero el eje en el cual se va a mover la próxima elección es seguridad. O sea, no va a ser el tema económico, porque Chile no tiene una propuesta económica muy distinta a lo que está pasando hoy día y hay condiciones estructurales que limitan el crecimiento, etcétera. Entonces no va a ser el tema económico un eje. La reforma de pensiones, de salud, de educación, no sé, van a estar ahí, puede que salga algo más o menos en este Congreso, pero tampoco van a ser parte de la agenda más estructural, más dominante del próximo programa de gobierno. Pero en cambio seguridad sí. No hay otro tema que le compita hoy día. Y tampoco uno va a esperar que salga otro tema que esté a la par justamente para dividir algunos temas. No, es seguridad. Ese es el tema. Hoy día y en los próximos 2 años, 1 año y medio. Y por tanto, todo lo que hacen las oposiciones tiene que ver con eso. ¿Quién lo capitalice? Eso va a depender de muchas variables. Si va a ser Matei, si va a ser Kast o va a ser otra figura. Eso todavía falta para que se desarrolle, pero Chile Vamos está de alguna forma corriendo un poco el cerco justamente porque no quiere que por la derecha le pase Kast. Y eso es cierto, es parte de las cosas concretas, que tiene que ver justamente con que Chile Vamos siente que la posición que tiene hoy día de llegar a la elección presidencial es muy concreta, muy cierta, está muy cerca. Y eso obviamente contamina los debates legislativos, políticos, etcétera. Pero el punto es que en un eje donde la seguridad va a ser el tema dominante, Chile Vamos está ocupando todas sus herramientas justamente para desplegarse y tener una buena ubicación en ese tema. Vamos a ver si eso es lo suficientemente efectivo o no, pero insisto que no hay otros temas hoy día que te quiten mucho tiempo desde el punto de vista programático. Sí. Hay muchas demandas, hay muchos temas que sabemos que están pendientes en el Congreso, pero la agenda de seguridad y posicionarse frente al gobierno y ser mucho más duro que el gobierno es algo que a alguna parte de la oposición le va a terminar beneficiando. Insisto, no sabemos si es Matei o Kast u otra figura, pero la derecha se está moviendo en esos términos porque es hoy día lo que se está discutiendo y es lo que se va a discutir. Entonces no hay otros temas que sean tan potentes para quitarle espacio a esa gente. Sí, depende de cómo se vea, porque hay quienes dicen Gabriel Boric es un dirigente político honesto e inteligente y por lo tanto demuestra capacidad de reconocer sus errores del pasado, cuestión que no es muy habitual en la política, ¿no? Eso dicho en positivo. Hay quienes dicen en sentido negativo, Gabriel Boric es bueno para darse volteretas, ¿no? Luego hay quienes dicen, Gabriel Boric es un dirigente que tiene un alto sentido de la historia republicana y por lo tanto desde sus primeras horas ha entendido bien el relato de habitar el cargo, ¿no? Dicho en negativo, Gabriel Boric está más preocupado de concederle puntos a la derecha que de defender los puntos de vista del sector del que proviene. Pero parece que ya hubo un primer episodio más o menos complejo para las huestes de Boric, quiero decir, con los dichos en el funeral del expresidente Piñera,
Y lo del perro matapacos, que vuelve a insistir, en lo superficial yo insisto en que es una discusión media ridícula, ¿ah? Pero sí es interesante en el trasfondo porque, y aquí tiro una hipótesis, ¿ah? De alguna manera lo que el presidente está haciendo es tomar distancia de los símbolos del estallido social, que es una manera de decir del estallido social, ¿no? Bueno, las consecuencias que eso puede tener, siendo tú además, Flavia, una dirigente del oficialismo, ¿no? Que entienden mejor por dentro lo que yo puedo decir equivocada o no equivocadamente por fuera. Bueno, aquí primera cosa, yo creo que el próximo presidente o presidenta no va a ser de derecha. ¿Ya? Le tengo esa mala noticia a Pablo, que está apostando, digamos, aquí de la derecha del presidente o presidenta. Voy a argumentar, digamos, esa afirmación en una cuestión súper simple. El presidente Piñera fue presidente 2 veces. A pesar de los problemas legales, a pesar de los cuestionamientos, de su comportamiento en temas medioambientales, de todo tipo, que podríamos decir para un político son absolutamente imposibles de obviar. Y fue presidente de la República 2 veces, porque la gente no vota exclusivamente por el atributo del candidato o candidata. Piensen ustedes en las elecciones ahora de El Salvador. ¿La de ayer? Panamá. La de ayer de Panamá, donde gana un candidato que había sido acusado de corrupción, ya había sido bloqueado, digamos, y gana la elección. Entonces, cuando tú me dices que el juicio está, que el próximo presidente va a salir del juicio que se haga sobre el gobierno que está encabezando el presidente Boric, yo creo que están equivocados. Que el próximo presidente no va a ser, o presidenta, no va a ser elegido por las características ni del gobierno o los logros o no logros, sino que va a ser de acuerdo a lo que la gente perciba que es adecuado para ese momento. El presidente Boric el presidente Piñera logró siempre levantar un discurso de anhelo, digamos, por un estado de bienestar, siempre. Y a pesar de sus características personales, que también eran cuestionables, que se decía que era poco empático y que carecía de alguna sensibilidad, y a pesar de su prontuario y todo, él salía elegido porque lograba instalar un anhelo. Y yo creo que ahora va a ser lo mismo. La gente en política no vota por el pasado. Y a nosotros no nos ha ido mal en los temas de seguridad. Han bajado en prácticamente todas las regiones los problemas de seguridad, ha cambiado el tipo de delito. Y eso tiene un camino distinto de gestión de la seguridad al que se ha estado llevando y al que se ha estado discutiendo. Pero hay decepción respecto del presidente Boric, apuntando a la pregunta que hacía Pato desde tu partido, por ejemplo, Flavia. ¿Cómo lo ven estos cambios de opinión, de distanciarse del estallido social? ¿Cómo lo perciben ustedes? Sí, es que, ¿sabes? A mí me pasa que cuando nosotros escuchamos los juicios sobre el presidente, me parece que hay una generalización y de lo que fue el movimiento social. Yo estuve en las marchas con mis hijos y, por cierto, que fueron momentos de mucha felicidad, de mucha unidad social, política. Había ahí un proyecto político que estaba surgiendo, había un anhelo que el sistema político debió haber estado a la altura de haber recogido y haber procesado de una manera correcta y honesta, porque yo creo que fue deshonesto el trato que se le dio al anhelo del movimiento social en el Acuerdo de Noviembre, digamos, porque en un momento en el que Chile tenía sentado a los empresarios, a todos los partidos políticos, para darle una salida a estas tensiones que todavía están presentes, por cierto, en el país, y se las arregla el sistema, digamos, para procesar de manera que no solo al pueblo de Chile no le queda nada de esas movilizaciones, sino que se agudizan las contradicciones, me parece que fue deshonesto, digamos. Y dentro de todos los que nos movilizamos en el 2019,
había una variedad de gente increíble. Yo, por ejemplo, no quiero desconocer la importancia que tuvieron algunas figuras, pero por ningún motivo yo iba a estar en contra de las fuerzas de orden y seguridad que querían evitar los excesos en la primera línea, porque naturalmente además era la evaluación que teníamos en el partido de que era poner el pueblo contra el pueblo. El origen de Carabineros, la extracción de Carabineros era más bien para que estuvieran... Pero cuando tú dices... A eso apunta el presidente Boric también cuando dice esto, más allá del símbolo, ¿no? Que el perro matapaco es un símbolo, pero la descripción, ¿no? de la figura. Esto de matapacos es denigrante para una institución que es clave en la República. Sí, exacto. Ese es como el sentido. Y era lo que muchos sentíamos. De hecho, nosotros nos opusimos cuando se eligió el símbolo del apruebo, que algunas personas defendían, por ejemplo, que el apruebo llevara el pañuelo del perro matapaco. Nuestro partido se opuso terminantemente. ¿Me entiende? Entonces, dentro de lo que fueron las movilizaciones del 2019, había una variedad de sensibilidades y percepciones. Y el perro matapaco identificaba a un sector súper minoritario de esas movilizaciones, que era la que tenía más visibilización y que era la que era capaz de generar cuestiones más simbólicas. Pero eso no significaba que el resto de nosotros estuviera adhiriendo a esas cuestiones que aparecían de carácter valórico general, pero que respondían a grupos que se están organizando al margen del sistema político. Pero en resumen, hay un sector de la izquierda que se está levantando, igual como se levantaron los republicanos, y que, que están capitalizando también el desencanto y el enojo. Entonces, en resumen, ustedes no tienen decepción con los dichos del presidente. Ninguno. Yo me siento completamente identificada porque tal como el presidente, aunque yo no alcancé a usar ninguna calcomanía, ni me regalaron ni una cuestión de perro matapaco ni nada, nosotros nos opusimos terminantemente a que esos símbolos fueran ocupados en la campaña del apruebo como algunos pretendieron. Uh-huh. ¿Te fijas? Entonces, no tengo ni una razón por la que, de hecho, el presidente Boric es una persona muy razonable y muy ecuánime, digamos, siempre está tratando de llevar al punto medio las cosas. Ahora, me parece que sea para cerrar este tema, ¿no? Queríamos hablar del tema de la ISAPRE, no vamos a alcanzar, va a ser un tema que va a estar muy fuerte esta semana, incluso... yo creo que va a desplazar el tema de seguridad porque el domingo se cumple el plazo fatal de la Corte Suprema para la implementación del fallo, pero vamos a ver cómo evoluciona eso durante las próximas horas. Para cerrar el tema que estamos hablando del presidente Boric, el desencanto de la izquierda, hay una interpretación, Pablo, y que desde la derecha se ha tratado de instalar fuertemente de que el estallido fue... de un sector político, ¿no? De la izquierda o de la izquierda más dura, donde obviamente meten ahí el Frente Amplio y el Partido Comunista. Se crea toda esta caricatura y una especie de relectura del estallido social en circunstancias en que la traes libre columna muy interesante, que recopilaba frases de distintas figuras de derecha, por ejemplo, alcaldes, Evelyn Matei, Germán Codina, figuras, por ejemplo, del autodenominado centro, ahora demócratas, amarillos, ¿no? Pero ahora todos ellos reniegan del estallido social y parece ser una cuestión encapsulada en la izquierda, ¿no? Y por eso que el tema de los símbolos son importantes. ¿Cómo lo ves tú? Porque si uno revisa declaraciones, dichos de gente de derecha en ese tiempo, eran bien críticos con el manejo también del presidente, con cómo se llegó también a ese momento del estallido social, y ahora parece que todos están metiendo la basura bajo la alfombra y aquí no ha pasado nada. Sí, tenemos poco tiempo, pero... Muy poquito. Sí, pero una pregunta muy interesante, pero creo que es un error muy grande hacer ese tipo de manifestaciones. Creo que todo quien haya estudiado los problemas sociales en Chile sabe que esto es por ciclos. Y por lo tanto, negar la realidad de lo que fue el 2019 y las implicancias sociales, creo que es un error político muy grande. Porque esto va a volver, o sea, no va a ser en 5 o 10 años, no se sabe. Pero estas crisis que viven los gobiernos en Chile vuelven, van y vienen, y por lo tanto... Además que no cambió nada tampoco. Entonces,
hay un tema ahí que tiene que ver con un error político importante de negarlo. De hecho, por ejemplo, el alcalde Codina fue uno de los principales impulsores de esta consulta que los municipios iban a hacer al país justamente de los temas ciudadanos sociales. Bueno, el alcalde Carter también. Entonces hay un error político importante de eso, porque significa no solamente atribuirle algo a la izquierda, sino que además significa no tener el diagnóstico hecho y las herramientas disponibles para enfrentar este tipo de problemas en el futuro. Entonces, más que un error político, al mismo tiempo también un error más teórico desde el punto de vista de cómo tú te preparas y cómo articulas justamente para que esto no vuelva a ocurrir. Cuando tú lo niegas, lo más probable es que esto vuelva a pasar. Entonces creo que hay un punto importante de que hay figuras que creo que deberían ser un poco más responsables en el sentido de que justamente esto tuvo una parte muy violenta, evidente, que todos la condenamos, pero también tuvo una parte social que también está ahí. Y de hecho, recuerden que el tema del estallido de alguna forma fue más controlado por la pandemia. Porque justamente en los meses de marzo de 2020 esto estaba empezando a volver a salir. Así es. Y la pandemia le puso un paralelo distinto, que por razones obvias. Basta recordar que la marcha más masiva de los 8 de marzo fue la del 2020. Entonces, lo cual auguraba el retorno multitudinario a las calles y bueno, esto entonces, a la semana siguiente. Claro, de la pandemia generó un detención del tema, pero no resolverlo. Entonces, de alguna forma quedó ahí algo parado, de alguna forma detenido, que se intentó canalizar por el proceso constitucional y todo lo que sabemos. Pero desde el punto de vista de las demandas inmediatas de ese entonces, la pandemia paró un proceso. Y uno no sabe si ese proceso va a algún momento volver a iniciarse. El tema Grandes es temas. que si se inicia o se reinicia el tema del movimiento social, que es lo que preocupa, vaya a ser con estas nuevas reglas, donde no está garantizado el derecho a protesta, porque por tapar, o a lo mejor es el objetivo finalmente, que por regular las cuestiones, los problemas que tenemos con la seguridad, se estén conculcando derechos políticos y civiles a través de estas nuevas reglas de uso de la fuerza y estos autogoles, además que la izquierda nos hemos hecho en estos últimos días de manera dramática también. Sí, lo hemos dicho varias veces, cada vez que las fuerzas policiales cometen excesos, bajan en los niveles de aprobación popular, por lo tanto va en contra de su propia conveniencia, ¿no? Cosa que no ocurrió en los últimos años. Sí, así es. Pablo Rodríguez, muchas gracias. Gracias a usted. Flavia Torrealba. Muchas gracias por la invitación. Saludos a los auditores y auditoras. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta, a propósito del foro muy importante sobre la libertad de prensa que acabamos de presenciar en Chile, vamos a tener una muy interesante entrevista. Vamos y volvemos.